Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Ibar Baktas viaja en secreto para celebrar el cumpleaños de Yağmur Yüksel. Una acción inesperada que enciende los rumores de reconciliación. Los rumores no tardaron en estallar esta mañana cuando varios testigos aseguraron haber visto a Ibar Baktas aterrizando en un vuelo privado en Esmirna. La razón de su visita, según fuentes cercanas, sería una celebración muy especial, el cumpleaños de Yağmur Yüksel. Lo que sorprendió a todos no fue solo su presencia, sino el hecho de que todo se organizó en el más absoluto secreto. No pensé que vendría. Todo estaba planeado de forma muy íntima, solo con amigos cercanos. Cuando lo vimos entrar, nadie podía creerlo, reveló uno de los invitados que asistió al exclusivo evento. La reunión tuvo lugar en una villa privada frente al mar, decorada con luces cálidas, flores blancas y detalles que sugerían una organización muy cuidadosa. Las fotos no tardaron en filtrarse, Ibar y Yağmur riendo juntos, compartiendo un brindis y, lo más impactante, un abrazo que duró más de lo esperado. Algunos asistentes dicen que hubo incluso lágrimas en sus ojos. Yağmur, vestida con un sencillo vestido azul y una sonrisa que no podía ocultar, fue la única que se animó a decir algunas palabras a los medios. No puedo negar que fue una sorpresa muy especial. Hay gestos que hablan por sí solos, ¿verdad?, dijo entre risas nerviosas. Pero la verdadera conmoción llegó cuando alguien captó un momento en el que Ibar le entregaba un pequeño paquete envuelto en papel dorado. Según testigos, era un colgante antiguo que pertenecía a la abuela de Ibar. Un gesto cargado de significado que hizo que Yağmur se llevara la mano al pecho y le dijera con voz temblorosa, «No sé qué decir, esto es demasiado para mí». Por su parte, Ibar evitó cualquier declaración directa. Sin embargo, una frase que se escuchó mientras hablaba con un amigo no pasó desapercibida: «No vine por el pasado, vine por lo que todavía no ha terminado». Los fans, como era de esperarse, estallaron en redes sociales. Están destinados a estar juntos, ese abrazo lo dice todo, nadie viaja así por alguien que ya no le importa, fueron algunos de los comentarios que inundaron Instagram y Twitter. Cabe recordar que Ibar y Yağmur protagonizaron una intensa relación que terminó hace algunos meses en circunstancias que ambos decidieron mantener en privado. Sin embargo, esta aparición inesperada podría indicar que las heridas se están cerrando y que el camino hacia una posible reconciliación está más abierto que nunca. Un amigo cercano a Ibar comentó en off, lo pensó mucho. No sabía si era buena idea ir, pero al final decidió que había cosas que no podía dejar de hacer. Y una de ellas era estar allí para ella, en ese día. Después de esa noche mágica, el silencio volvió a instalarse, pero esta vez, no fue un silencio incómodo, sino uno lleno de significado. Al día siguiente, Ibar fue visto desayunando solo en la terraza de su hotel frente al mar. Llevaba una gorra y gafas oscuras, pero no pudo pasar desapercibido para algunos fans que, respetuosamente, mantuvieron la distancia. Estaba pensativo, pero sonreía, contó una camarera del lugar. Parecía estar recordando algo bonito. Mientras tanto, Yağmur no hizo más publicaciones en sus redes sociales, salvo una imagen en blanco y negro de una taza de café con la frase, «Algunas cosas no se explican, solo se sienten». Esa simple foto bastó para encender de nuevo las especulaciones. ¿Habían pasado la noche juntos? ¿Hablaron de sus errores? ¿Hubo promesas de volver a intentarlo? Una fuente anónima cercana a Yağmur compartió un dato revelador: después de la fiesta, hablaron durante horas. No fue una conversación fácil, pero sí muy necesaria. Había cosas que ambos necesitaban decir desde hace tiempo. La misma fuente agregó que Ibar le dijo a Yağmur, «No puedo prometerte que será fácil, pero sí puedo prometerte que esta vez no me iré sin luchar». A lo que Yağmur, visiblemente emocionada, habría respondido,
yo también me cansé de fingir que ya no me importas. Ese intercambio, según quienes los conocen, representa un antes y un después. Ambos han madurado, han vivido experiencias por separado y ahora se reencuentran con otra perspectiva, más realista, pero también más profunda. En redes, los fanáticos ya empezaron a usar un nuevo término, reencuentro Bakyuxel. Algunos incluso editaron videos con imágenes antiguas de la pareja durante sus momentos más felices, acompañados por canciones románticas. Otros pidieron respeto y paciencia, lo que tengan que decidir, que lo hagan lejos del ruido y las presiones. Si es amor, volverá solo. Por su parte, ni Bar ni Yamura han confirmado nada oficialmente. Pero las señales son más que evidentes. La visita, el regalo simbólico, las miradas compartidas, las palabras susurradas, todo apunta a que algo está renaciendo entre ellos, aunque ninguno quiera todavía ponerle un nombre. Lo que sí se sabe es que Bar prolongó su estancia en Esmirna un par de días más. Según informes, canceló una reunión de trabajo y decidió quedarse en la ciudad para respirar un poco de mar, como dijo a un conocido. Algunos lo vieron paseando por la orilla en solitario, con los zapatos en la mano y los pantalones arremangados. Otros aseguran que fue visto saliendo discretamente del edificio donde vive Yamur. Una vecina comentó, lo vi entrar muy temprano, como si no quisiera ser visto. Pero no lo logró del todo. Sonrió cuando se dio cuenta de que lo habíamos notado. Fue una sonrisa tímida, pero honesta. Mientras tanto, los medios siguen atentos. Los reporteros intentaron interceptar a Yamura a la salida de un estudio de grabación, pero ella solo se limitó a decir, estoy feliz, y eso es todo lo que quiero compartir por ahora. Esa frase, aunque breve, resonó con fuerza. Porque después de todo lo vivido, después de los silencios, las heridas y la distancia, una palabra como feliz lo dice todo. No hace falta una confirmación pública para entender lo que realmente está pasando. Los seguidores más fieles de la pareja recuerdan una frase que Yamur dijo hace tiempo en una entrevista, el amor no siempre se grita. A veces, simplemente se queda, en silencio, esperando el momento justo para volver. Tal vez, ese momento justo ha llegado. Y como diría uno de los comentarios más virales en redes, cuando el amor es real, no importa cuánto tiempo pase. Siempre encuentra el camino de regreso. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que este gesto de Bar significa una reconciliación inminente? ¿Te gustaría verlos juntos de nuevo? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ninguna novedad sobre esta historia que sigue dando mucho de qué hablar.